Hechos 4, leyendo versículos 1 a 22. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó a los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que nombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con esos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante al hombre alguno en este nombre. Llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Pero damos gracias a Dios por su palabra perfecta e inspirada. Vamos a orar que Él nos enseñe algo que podamos aplicar a nuestras vidas. Damos gracias, nuestro Dios. Gracias por tu palabra perfecta e inspirada. Tu palabra que es suficiente para nosotros y nuestras necesidades. Damos gracias por el ejemplo de esos apóstoles. Y te pedimos, Señor, que nosotros también podamos tener el mismo denuedo, porque tenemos el mismo evangelio y tenemos el mismo Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a decir a todos sin ningún miedo lo que Cristo ha hecho para salvarles, para salvar el mundo perdido. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Como iglesia reformada, nosotros creemos en las 5 solas, esos 5 principios que fueron enfatizados en el tiempo de la Reforma Protestante, que resumen lo que uno tiene que creer para ser salvo. La salvación no es por obras, sino solo por gracia, solo por fe. Y otra de esas 5 solas es solo Cristo. La salvación es solamente por medio de Cristo. Y uno de los textos más claros que muestra la verdad de esta afirmación es Hechos 4:12. Aquí se refiere a Cristo, como vemos si regresamos al versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro camino a la salvación. Es solo Cristo, solamente Cristo. Los apóstoles aquí en este capítulo declararon sin miedo a esta verdad. Y por eso fueron perseguidos más adelante hasta la muerte, por predicar a Cristo como el único camino a la salvación. Y este lema, solamente Cristo, solo Cristo, siempre ha causado persecución.
en la iglesia primitiva, en la historia de la iglesia a través de los siglos, y hasta hoy en día. En el contexto de nuestro pasaje de hoy vemos que el predicar a Cristo es lo que causó el arresto de Pedro y Juan y su juicio ante el tribunal judío. Obviamente, la situación inmediata que causó este conflicto fue la sanación del hombre cojo, que estudiamos en el capítulo anterior. Pero como veremos, en realidad el problema no era tanto el milagro, sino la proclamación de los apóstoles de que Cristo había hecho este milagro. Pedro había dicho en el capítulo anterior que la gente no debería verle a él y a Juan como si ellos hubieran hecho el milagro, sino que fue por la fe en el nombre del santo y justo, el autor de vida que los judíos habían matado, en el nombre de Cristo, ellos habían hecho ese milagro. Y fue por eso, por ese mensaje, que Pedro y Juan fueron arrestados y perseguidos. Pero aun cuando Pedro y Juan enfrentan esta persecución, ellos no cambian su mensaje. Ellos no tienen ningún miedo y así cambian el mensaje para evitar la persecución, para no causar tantos problemas, sino siguen predicando a Cristo aún ante el tribunal de los judíos. Y su mensaje está resumido en versículo 12. No hay salvación en ningún otro, sino solamente en Cristo Jesús. Y por eso vemos aquí la iglesia primitiva enfrentando su primera persecución. Y otra vez tenemos que entender por qué. La iglesia sufrió la persecución no porque quería influir en la política, no porque quería ayudar a los necesitados, sino porque predicó a Cristo como el único camino a la salvación. Fueron perseguidos porque ellos predicaron solo Cristo. Y digo, eso es lo que siempre causa la persecución, predicando a Cristo. La iglesia aún hoy en día no es perseguida cuando ayuda a los pobres. La iglesia no es perseguida cuando ayuda a personas que están viviendo en la calle con comida. Está bien hacer esas cosas. Los cristianos pueden hacer esas cosas. Pero lo que ofende al incrédulo, lo que ofende al mundo, es cuando la iglesia predica a Cristo como el único camino a la salvación. Cuando dice, no hay salvación en ningún otro. Cuando afirma que la única manera para estar bien con Dios y estar con Él para siempre es por medio de la persona y la obra de Cristo Jesús. Entonces aquí vemos la primera persecución de la iglesia primitiva y nos provee con algunos principios que necesitamos aprender porque, digo, hoy en día seguimos siendo perseguidos por el mundo. Que no nos sorprende, porque Cristo mismo había dicho a sus discípulos en Juan 15 que el mundo iba a aborrecerles, así como había aborrecido a Él. Leemos en 2 Timoteo 3:12 que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces necesitamos aprender qué hacer, cómo responder cuando sufrimos la persecución, porque no es si vamos a sufrir la persecución, es cuándo y cómo vamos a recibir la persecución. Aquí en este pasaje vemos que la predicación y la defensa de la salvación solamente por Cristo resulta siempre en la persecución del pueblo de Dios. Lo que pasó aquí en la iglesia primitiva y sigue siendo la verdad para nosotros hoy en día también. Entonces, en primer lugar, vemos que el pueblo de Dios sufre persecución. Pedro y Juan habían sanado al hombre cojo y después Pedro había tomado la oportunidad para predicar el evangelio a la multitud que se había reunido. Él predicó a Cristo y llamó a la gente al arrepentimiento. Y leemos aquí en el capítulo 4, versículo 1, que mientras estaban predicando, dice que vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. La idea aquí es que vinieron de repente, sin avisar, para asustar a los apóstoles, para mostrar su poder y su control. Les echaron a la cárcel. El día siguiente tienen que pararse ante el concilio judío, el concilio de los líderes religiosos, los ancianos, los escribas. Y seguro que en ese momento Pedro y Juan recordaron las palabras de Cristo en Marcos 13. Os entregarán a los concilios. En las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para este testimonio a ellos. Ahora, ¿por qué habían sido arrestados? ¿Por qué estaban ahora ante el concilio judío? Pues porque habían hecho la obra de Dios. Habían sanado al hombre cojo en el nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo.
Ante toda la razón por la cual fueron prendidos era que predicaron a Cristo crucificado y resucitado. Fíjense en el versículo 2. Fueron arrestados porque los líderes, dice, estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Eso es lo que causó la ofensa, que predicaron a Cristo, pero también con la aplicación a la gente. Cristo resucitó, así también ustedes pueden. Pero también había predicado en el capítulo 3 que los judíos habían matado a Cristo, pero Dios le había resucitado. Y por eso deberían arrepentirse de sus pecados para recibir tiempos de refrigerio. Es que Pedro había usado la oportunidad que causó el milagro para predicar a la multitud. Es interesante porque en el versículo 7, cuando el tribunal también les pregunta, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pedro también predica a ellos. Pedro empieza a predicar también a esos líderes judíos. Dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar a Cristo ante los mismos hombres que habían condenado a Cristo a la muerte hace algunas semanas. No olviden eso, eran los mismos hombres aquí, el mismo concilio que había condenado a Cristo a la muerte hace algunas semanas. Y fácilmente pudieron haber hecho lo mismo para Pedro y Juan. Pero Pedro no tuvo miedo y empezó a predicar a Cristo también a ellos. Versículos 10 a 12, leemos lo que Pedro dijo. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó a los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza el ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy claro que Pedro no tuvo ningún miedo aquí, sino predicó con denuedo ante esos líderes que el milagro que había sucedido fue hecho por Cristo, el mismo Cristo que ellos habían matado, que ellos habían crucificado, el mismo Cristo que Dios había resucitado. Ellos habían intentado silenciar a Cristo y su mensaje en su muerte, pero él todavía estaba obrando por medio de sus siervos, los apóstoles, todavía estaba sanando a la gente y salvándoles de sus pecados. Y vemos cuán fuerte es Pedro con ellos. Cita el Salmo 118, 22, que Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, por ellos, por los judíos, los líderes judíos. Ahora es cabeza el ángulo. Él es el fundamento de todo. Ellos lo habían rechazado, pero Dios le había establecido como la cabeza el ángulo, el fundamento de todo. Dios le había dado un nombre sobre todo nombre. Pero dijo, solamente en ese nombre no hay salvación fuera de él. Porque fíjense que su pregunta, que vemos aquí en el versículo 7, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y Pedro responde, en el nombre de Cristo. Y solamente por este nombre, solamente en este Jesús hay salvación. No hay salvación en ningún otro. Aquí Pedro no estaba predicando nada nuevo. Porque Cristo mismo había dicho en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pablo iba a escribir más tarde en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia enfatiza que no hay salvación en ningún otro nombre. Aquí nombre no se refiere simplemente a las letras que constituyen el nombre Jesús, sino el nombre se refiere a su ser, a quién es, su deidad, es Salvador, es Dios mismo, tiene un nombre sobre todo nombre. Él triunfó sobre la muerte y el pecado en la cruz, y por eso es Salvador. Y vemos que eso es lo que también nosotros predicamos y creemos. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Predicamos solo Cristo. La salvación es solamente por Cristo. Porque hoy en día muchas personas creen que la salvación es solamente por Dios, pero no solamente por Cristo. O otros creen que la salvación sí es por Cristo, pero no solo por Cristo.
Sí, porque otras religiones hablan mucho de Cristo como alguien importante, alguien a quien deberíamos creer y servir, alguien que nos puede salvar. Pues también agregan otras cosas que necesitamos hacer, otros requisitos para recibir la vida eterna. Pero no, la salvación es Cristo o nada. Es Cristo o el infierno. No hay nada añadido. No es Cristo más cualquier otra cosa o persona, sino solo Cristo. El mensaje del Evangelio, de la salvación, es un mensaje exclusivo. Y esto es lo que el mundo hoy en día no le gusta. Sí, porque el mundo no tiene ningún problema si decimos que Cristo es un camino, pero no que es el camino, el único camino, que no hay salvación en ningún otro, que no hay salvación en ningún otro nombre. Si tú crees eso y predicas esto, vas a enfrentar la persecución, así como la iglesia primitiva. Porque nuestro mundo no puede aceptar un mensaje que dice que es el único camino, porque piensa que cada camino es válido, lo que funcione para ti. Pero no. Y cuando predicamos que la salvación es solamente por Cristo y no por ninguna otra iglesia, ni religión, ni buena obra, la gente va a atacarnos como intolerantes. Y la verdad es, somos intolerantes. No de la gente, sino de cualquier otro mensaje que dice que la salvación no es solamente por Cristo. ¿Sí? Somos intolerantes de cualquier otro evangelio. Porque Pablo dijo en Gálatas 1 que cualquier otro evangelio es anatema, maldición. Entonces tenemos que predicar la verdad. Tenemos que predicar la exclusividad de Cristo, aún sabiendo que si predicamos así, vamos a enfrentar la persecución. Tal vez para ti no sea la persecución de los líderes religiosos o políticos, sino es la persecución de tu propia familia, con tus propios amigos. ¿Por qué piensas que tú tienes la verdad y no nosotros? Te van a preguntar. ¿Por qué es tan egoísta para pensar que tu iglesia es la correcta y que tu manera de acercarte a Dios es la única manera? ¿Por qué es mejor que la mía? Te van a perseguir, se van a burlar de ti, van a causar problemas en tu casa, en tu matrimonio, en cualquier relación. ¿Vas a estar firme? ¿Vas a continuar con el mismo mensaje del Evangelio? Más fácil ceder a la persecución y no decir nada. O cambiar el mensaje para que sea más aceptable. Tenemos aquí el ejemplo que necesitamos seguir, que es reconocer que el mensaje sí es exclusivo y no podemos cambiarlo. No tenemos derecho, hermanos, a cambiar el Evangelio. Tenemos que predicar lo que la palabra nos dice y no ceder. Nunca cambiar el mensaje. Aquí vemos que Pedro no estaba interesado tampoco en defenderse a sí mismo, nada más predicó a Cristo. Y así es como cualquier cristiano debería responder a la persecución, no ocupándose de defenderse a sí mismo, no tan interesado en defendernos a nosotros mismos y nuestros nombres, sino predicar el nombre por medio de quien podemos ser salvos, el nombre de Jesucristo. Entonces, el pueblo de Dios sufre persecución. En segundo lugar, aprendemos que cuando sufre persecución, el pueblo de Dios no puede obedecer al hombre antes que a Dios. La persecución tiene como propósito silenciar el mensaje del Evangelio, quitar su influencia, callar a la persona. Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado que respondemos así como Pedro y Juan, obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Ya vimos que Pedro y Juan respondieron con mucho denuedo, aún después de haber sido prendidos, echados en la cárcel, aún después de haber tenido que responder ante el tribunal judío, que hace algunas semanas habían condenado a Cristo a la muerte. Y este denuedo no era algo normal. Aquí dice que los líderes se dieron cuenta del denuedo de Pedro y de Juan, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Era obvio que esos hombres tenían algo diferente. Ellos no eran como cualquier tipo de agitor del pueblo. Y los líderes no entendieron. Se dieron cuenta que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo. Ahora, esto no significa que no tenían ninguna educación.
como que no podían leer ni escribir. Eso no es la verdad. Sino significa que no habían recibido una educación oficial de parte de un rabino. No eran maestros profesionales, sino hombres ordinarios. Y lo impactante es que los líderes también reconocieron por qué los apóstoles podían hablar así, aún sin ese tipo de educación. Dice, les reconocían que habían estado con Jesús. Y por eso no podían ser intimidados, no podían temer la muerte, porque habían estado con Jesús. Y así los líderes respondieron confusos en cuanto a qué hacer. No pueden negar el milagro. Allí estaba el hombre sanado. Tienen que mandar a los apóstoles que salieron para conferenciar entre sí mismos y dijeron en el versículo 16, ¿qué haremos con esos hombres? Es cierto, señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos que mueren en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ellos no podían negar lo que había pasado, pero no querían que la gente empezara a seguir a los apóstoles y a Cristo. Entonces decidieron amenazar a los apóstoles para que no hablaran más, fíjense, en este nombre. Otra vez el énfasis en el nombre de Cristo, el único nombre en el cual hay salvación. Los líderes judíos temían ese nombre. Entonces sí mandaron los apóstoles en versículo 18, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ellos querían silenciar el mensaje y los mensajeros. Y hubiera sido muy fácil para Pedro y Juan y los demás hacerlo, callarse para que no fueran matados como Cristo. Pero no tenían miedo. Ellos no temían la persecución. Fíjense cómo respondieron en versículos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Un poco chistoso porque esos hombres, esos líderes, los judíos, supuestamente eran hombres de Dios. Ellos afirmaron representar a Dios y enseñar de Él. Entonces Pedro y Juan dijeron, pues ustedes como líderes religiosos pueden decidir por sí mismos si lo que nos manda está bien o no. Usted tiene que decidir si está bien obedecer a ustedes y así desobedecer a Dios, pero nosotros no podemos, porque somos sus testigos. Él nos ha mandado a salir y testificar de Él y lo vamos a hacer. Están diciendo que no iban a obedecer a esas autoridades, sino a Dios. Porque no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Ellos eran testigos oculares de la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo y no iban a ser callados. Nosotros deberíamos responder de la misma manera frente a la persecución de cualquier tipo. Tenemos que responder con denuedo. Como vimos en el otro culto, no porque somos valientes en nosotros mismos, sino porque tenemos la presencia y el poder de Dios. Tenemos un mandamiento a compartir su evangelio. Y también estamos darnos cuenta que hay momentos cuando tenemos que escoger si obedecer a una autoridad humana o a Dios. Ahora, tales decisiones no son muy comunes. No es cada día que tenemos que decidir si vamos a obedecer al gobierno o a Dios. Pero a veces sí sucede. Y aquí vemos que el contexto es de las autoridades religiosas. Por supuesto, hay principios también para los gobernantes de una ciudad o país. Pero el contexto inmediato tiene que ver con los líderes del pueblo de Dios. Una aplicación para la iglesia. La aplicación es, sin duda, estamos bajo la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia local. Necesitamos someternos a nuestros líderes, a los pastores, a los ancianos. Pero ellos no tienen poder absoluto. No tienen autoridad absoluta, sino autoridad delegada. Ellos deberían someterse a Dios. Por eso, aun cuando un hombre, un grupo de hombres, afirma que representa a Dios, habla en su nombre, enseña de Él, pero si abusa su poder y empieza a mandar que hagamos cosas en contra de la palabra de Dios y su voluntad revelada, no obedecemos, no nos sometemos. Tenemos que comparar todo lo que nos enseñan con la palabra escrita de Dios y tenemos que rehusar seguir al hombre que nos va a desviar de Dios y su palabra y su camino.
También vemos en nuestro capítulo otra manera en la cual deberíamos responder a la persecución. Respondemos estando juntos como iglesia, orando, alabando a Dios juntos. Eso vemos versículos 23 al 37. Esos versículos vamos a estudiar en 15 días, porque hay mucho que aprender en ese pasaje. No quiero hacerlo de manera demasiado rápida. Pero para que sepamos lo que está pasando en esta parte, empezando el versículo 23, vemos que Pedro y Juan, cuando fueron puestos en libertad, inmediatamente se fueron, dice, a los suyos, a la iglesia. Y leemos que alzaron la voz unánimes a Dios y empezaron a orar, a alabar a Dios juntos por su soberanía y pedirle su fortaleza para resistir la persecución. Y cuando ellos estaban orando, recibieron el poder del Espíritu Santo y continuaron su comunión en generosidad, cuidando los unos a los otros. Entonces, aprendemos también que nosotros, cuando enfrentamos la persecución, deberíamos reconocer que no tenemos que enfrentarla solos. Necesitamos estar juntos como iglesia, juntos para la consolación, juntos para la fortaleza, juntos para orar. Espero que ustedes hayan visto que ahora nada más 4 capítulos de Hechos. ¿Cuántas veces hemos visto la oración cooperativa? La iglesia orando juntos. Es una prioridad para ellos en tiempo de persecución, pero realmente en todo tiempo. Ahora, después de ver lo que pasó aquí con la iglesia primitiva, nosotros nos damos cuenta, deberíamos darnos cuenta, que realmente nada ha cambiado. La persecución de los cristianos no ha parado desde el libro de Hechos y la iglesia primitiva. Los incrédulos hoy en día todavía rechazan a Cristo. Rechazan la roca de la salvación. Ellos buscan la salvación en otras personas, otras religiones, otros caminos. Todavía son muy ofendidos del mensaje de solo Cristo. Y por eso persiguen a los cristianos para intentar silenciar el mensaje. Lo vemos de manera muy clara hoy en día porque vivimos en una sociedad pluralista. Es decir, cualquier cosa que crees está bien. Ellos dicen, no hay verdad, solamente lo que es verdad para ti. Lo que te funciona está bien. Y la cosa que más ofende al mundo en el cual vivimos es una persona que afirma que su manera es la única, que no hay otra manera para ser salvo, que no hay otro camino, que no hay otro nombre. Y por eso, como dije, hoy en día la gente no tiene problema con ninguna creencia. Piensa que cualquier persona puede acercarse a Dios así como quiera. Pero cuando venimos predicando, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo, da a los hombres, en que podamos ser salvos. El mundo se vuelve loco. Nos ataque fuertemente. ¿Cómo pueden decir eso? ¿Cómo pueden tener el orgullo y el egoísmo para decir eso? Pero no podemos cambiar el mensaje. O también, como vemos muy claramente en nuestro país, la gente no tiene problema hablar de Cristo. La gente habla mucho de Cristo, de manera general, de manera ignorante, pero no tiene problema mencionar su nombre. Pero no quieren pensar en el Cristo crucificado y resucitado. Quieren nada más pensar en él como un buen maestro. Ellos no quieren la parte ofensiva del Evangelio, que son pecadores en necesidad de un Salvador, porque no pueden salvarse a sí mismos. Si necesitan depender de Cristo y solamente de Cristo para la salvación, van a morir para siempre. Ese Cristo no quieren recibir. Y cuando predicamos un mensaje así, cuando predicamos un Cristo así, un Cristo que nos salva de nuestros pecados, un Cristo que tú necesitas porque eres una mala persona y rebelde en contra de Dios, cuando predicamos así, somos perseguidos. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de la escuela, del trabajo, no van a poder aguantar tu egoísmo, tu ignorancia al proclamar un mensaje así. ¿Cómo vas a responder? Entonces, no es cuestión de si vas a ser perseguido o no, es cuándo y cómo vas a ser perseguido. ¿Cómo vas a responder cuando enfrentes una persecución, la verdad, muy ligera de parte de un amigo o familiar? Porque en verdad no enfrentamos nada serio todavía, nada fuerte. De todo, ¿qué es lo que enfrentamos? Burlas, palabras hirientes, tal vez una relación se corta. No somos echados en la cárcel ni sufrimos de manera grande. ¿Y cómo estamos respondiendo ahora? Tenemos que aprender ahora cómo responder a la persecución, porque en el futuro vamos a enfrentar problemas mucho más fuertes. Y si no podemos aguantar ahora, ¿cómo vamos a aguantar el día malo?
Entonces, que nos preparemos desde ahora, esperando la persecución y fortaleciéndonos en Dios para predicar con denuedo y no cambiar el mensaje, aunque las consecuencias sean fuertes. Pero en verdad pensar en una persecución actual o futura no nos desanima, porque sabemos que aún frente a la persecución más fuerte, el Evangelio siempre prevalece. Dice 2 Timoteo 2:9, la palabra de Dios no está presa, no está encadenada. A veces sus predicadores sí, pero la palabra no. No puede ser vencida porque es el poder de Dios. En esa misma historia vemos esto, que en medio de la persecución, el evangelio tenía éxito. En medio de registrar lo que estaba pasando con los apóstoles, Lucas también nos dice en versículo 4 que muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Es como Lucas quiere decirnos, pues sí, en ese momento Pedro y Juan están en la cárcel, pero no se preocupen, el mensaje está libre. La palabra no está presa, aunque sus predicadores sí. Muchos creyeron, dice hasta que el número llegó a 5,000 hombres. Aquí se refiere a varones nada más, sin contar mujeres y niños. Entonces, estamos hablando de más que 10,000 personas fácilmente, que en esos días habían oído la palabra de Dios y habían sido salvos. Entonces vemos que la persecución no puede detener el mensaje del Evangelio. De hecho, muchas veces la persecución es lo que Dios usa para extender su reino mucho más en un lugar. Los enemigos de Dios quieren destruir la iglesia, pero Dios usa las maquinaciones malvadas de los incrédulos para hacer su obra. Calvino dijo que Satanás y los malos tienen la libertad para amotinarse, como dice el Salmo 2, enfurecerse en contra de los hijos de Dios, pero no pueden prevalecer. Así que Dios más y más promueve el reino de su Hijo y Cristo junta a sus ovejas. Esa es nuestra confianza. Ni las puertas del Hades pueden prevalecer en contra de la iglesia de Dios. Por eso podemos estar fortalecidos, valientes en el día de la persecución, fortalecidos en la palabra, orando juntos, dependiendo del Espíritu Santo y no de nuestras propias fuerzas. Pues sin duda, para estar preparados, necesitamos pasar tiempo con Jesús. Ahora no con Él físicamente, porque no está en su palabra, en oración, en la iglesia, para que la gente se dé cuenta de que hay algo diferente de nosotros. Puede ser que no tenemos mucha educación, que no hemos estudiado tanto con otras personas. Eso no importa. Pasa tiempo con Jesús y vas a poder responder con denuedo ante cualquier persecución. La gente va a darse cuenta de que hay algo diferente en ti. Necesitamos preguntarnos, ¿la gente se da cuenta que hemos estado con Jesús? Cuando es así, vamos a poder proclamar el Evangelio con denuedo. Y hermanos, ustedes no necesitan más información antes de que hablen de Dios y su salvación a sus familiares y amigos y a todos. Si ustedes están esperando hasta que sepan más, nunca lo van a hacer. Tengan de nuevo ahora. Han estado con Jesús, han sido salvos por Él. Entonces, ahora proclamen su evangelio. Si te cuesta trabajo todavía, pasa más tiempo con Jesús y después sale y proclama el evangelio sin ningún miedo a un mundo perdido. Entonces, la predicación y la defensa de la salvación solamente por Cristo siempre resulta en la persecución del pueblo de Dios. Que estemos preparados. Ahora, primero para enfrentar cualquier cosa cuando hablamos del Evangelio, pero también el futuro. Ya vemos cómo van las cosas en nuestro país, en nuestra ciudad. Vamos a enfrentar la persecución y fuerte. Pero ahora y también en el futuro, que Dios nos use para predicar las buenas nuevas de la salvación con denuedo, para que Él siga salvando a su pueblo en nuestros días. Vamos ahora. Te damos gracias, nuestro Dios, ante todo por el Evangelio, por la salvación que tú nos has dado. Que Cristo vino, Cristo vivió bajo la ley de manera perfecta, que murió en la cruz en nuestro lugar, sufriendo la ira que nosotros merecemos, que resucitó, ascendió, ahora está reinando a tu diestra, intercediendo por nosotros, su pueblo.
Damos gracias por el Evangelio y gracias, Señor, que tú nos has salvado, no por nada nosotros, sino por tu pura gracia. Ahora, Señor, ayúdanos a proclamar este mensaje a otros, sin miedo, sino con el denuedo, el valor que recibimos de parte del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que podamos seguir el ejemplo de Pedro y Juan en este capítulo y no tener miedo a hablar con nadie. Ahora enfrentamos una persecución muy ligera y aún así nosotros somos estorbados. Ayúdanos, Señor, a hablar con ese familiar, ese ser querido que siempre se burla de nosotros, que no quiere escuchar. Danos las palabras, Señor, la oportunidad. O con el vecino, con el amigo, con el compañero que se burla que nosotros somos cristianos. Danos la oportunidad para hablar de ti, para hablar de Cristo, la salvación que la persona tanto necesita. Y cuando tú permites en el futuro una persecución más fuerte, ayúdanos a estar preparados, fortalecidos en ti y en tu palabra, para no ceder, para no cambiar el mensaje, sino para predicar con denuedo esas buenas nuevas del Evangelio en Cristo Jesús. Eso te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.